Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Queridos espectadores, no olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campana para ser los primeros en enterarse de los nuevos lanzamientos. Y aquí vamos, mi esposo y yo nos conocimos en la boda de su mejor amigo cuando teníamos 22 años. Para mí, fue amor a primera vista. Félix también mostró señales de atención hacia mí. Al día siguiente de la boda, nos encontramos de nuevo en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Nuestro romance fue tormentoso e intenso. Félix me satisfacía plenamente como hombre, e incluso más, se convirtió en el príncipe que toda chica espera en su corazón. Era inteligente, amable, guapo, cariñoso, fuerte y justo. Intentaba animarme cuando estaba triste, me apoyaba en situaciones difíciles y me ayudaba con mis problemas. Era mi apoyo, mi ideal, y realmente lo amaba con todo mi corazón. Después de un año, empezamos a vivir juntos y después de otro año, nos casamos. En este punto, las primeras dificultades llegaron a nuestro matrimonio. Mi esposo nunca fue perezoso, siempre intentaba ayudarme en todo. Nunca hubo situaciones en las que yo trabajara en casa y él no hiciera nada, simplemente no era ese tipo de persona. Cocinábamos juntos, limpiábamos juntos, hacíamos todo juntos. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, los problemas aún afectaban a nuestra familia. Problemas financieros. Al ser una familia joven, no estábamos ganando tanto dinero como nos hubiera gustado, lo que causaba conflictos de vez en cuando. Después de uno de estos conflictos, que se convirtió en la primera gran pelea, me fui de casa por 2 semanas. Félix, a pesar de su carácter no conflictivo, no quería reconciliarse y yo era demasiado orgullosa para acercarme primero. Por las noches, simplemente me sentaba y esperaba a que él diera el primer paso. En una de esas noches, vino a verme el mejor amigo de Félix, Dima, en cuya boda conocí a mi amado. Él y yo también éramos amigos, así que al ver lo mal que me sentía, vino a apoyarme. Simplemente hablamos de tonterías, fue muy fácil y relajado, y ni siquiera me di cuenta cuando pasamos de hablar a besarnos apasionadamente. Esa noche, la pasamos juntos. No me arrepentí de mi acción, lo consideré un castigo justo por la indiferencia de mi esposo. Sin embargo, solo 3 días después, Félix vino a mí con un ramo de rosas, se disculpó por su comportamiento y me pidió que regresara. Tan pronto como vi a mi amado, fue como si se me cayera un velo de los ojos y me di cuenta de lo que había hecho. Pero era demasiado tarde. Así que decidí olvidarlo y, de todos modos, redimirme con mi esposo. Volvimos a vivir juntos, mi esposo se volvió mucho más atento conmigo, y todo era perfecto hasta el día en que descubrí que estaba embarazada. Y al calcular los plazos con horror, me di cuenta de que el padre del niño no era mi esposo, sino Dima. Pensé durante mucho tiempo qué hacer, pero no pude tomar una decisión y seguí sin hacer nada hasta que fue demasiado tarde para un aborto. Por lo tanto, no había duda de si dar a luz o no dar a luz. 6 meses después, di a luz a mi hijo. Todas las noches después de salir del hospital, miraba a Félix y a Tom y lloraba, dándome cuenta de que por mi estupidez, había entregado a mi amado hombre. Sabía que tenía que decirle la verdad, pero no podía romperle el corazón. Durante todo mi embarazo, él irradiaba felicidad, contándole a todo el mundo que su amada esposa pronto le daría un hijo y como lo miraba por primera vez en el hospital de maternidad y, sin poder contenerse, lloraba, mi hijo, mi alegría, el orgullo de papá. Eso es lo que solía decir mi esposo sobre nuestro hijo. ¿Cómo podría decirle que todo eso era realmente una mentira? Finalmente, decidí contarle la verdad, pero solo cuando Tom fuera un poco más grande. Pero eso nunca sucedió. Seguí mintiendo. Han pasado 14 años. Todo era genial en nuestra familia, y hace mucho tiempo que había olvidado esta mentira. Porque un padre no es aquel que da a luz, sino aquel que lo cría. Pero como dicen, todas las cosas secretas salen a la luz algún día.
La verdad se reveló por accidente cuando, durante la mudanza, mi esposo encontró y leyó mis cartas escritas a su mejor amigo pero nunca enviadas. Cuando llegué a casa esa tarde, lo encontré parado junto a la ventana en la oscuridad con esas cartas en las manos. Cuando lo vi, todo se rompió en mi alma. Inmediatamente me di cuenta de que él sabía. Mi esposo no dijo nada, solo me miraba. No había enojo en sus ojos, estaban absolutamente vacíos, como los de un hombre muerto. Lloré, le supliqué que me perdonara, traté de explicar todo, pero él no dijo nada en respuesta. Me di cuenta de lo despreciable que era y estaba dispuesta a sufrir cualquier castigo, pero Félix simplemente se alejó de la ventana, se sentó en el sofá y lloró. Al ver esto, finalmente perdí el control. Me puse histérica, simplemente no podía dejar de sollozar, y él continuó mirando en silencio hacia la nada con lágrimas en su rostro. Luego se levantó y salió del apartamento sin decir nada, y yo seguía sollozando, dándome cuenta de que había arruinado toda su vida. Mi esposo y yo tenemos 38 años. Tom, nuestro único hijo, queríamos tener otro, pero no funcionó debido a problemas de salud míos. Mi amado pasó toda su vida cuidando del bebé de su mejor amigo, él era su razón de ser, su orgullo. Y ahora él sabe que todo es una mentira. Esa noche, lo único en lo que podía pensar era en lo que había hecho. Quería morir. Solo fue por nuestro hijo que no me suicidé. A la mañana siguiente, mi esposo llegó a casa sin decirme nada, empacó sus cosas y se fue a pesar de mis intentos por detenerlo. Han pasado 2 meses desde ese momento, pero sigo buscando encuentros con mi amado e intentando rogarle perdón. Probablemente soy una tonta, pero creo que aún tengo una oportunidad porque Félix aún no ha solicitado el divorcio y continúa comunicándose con mi hijo todos los días. Dima descubrió accidentalmente que él es el padre del niño solo 1 año después del nacimiento. Pensé que esta noticia no lo afectaría de ninguna manera, pero para mi gran sorpresa, despertó sentimientos paternos en él. Me ofreció dejar la familia a su cargo porque yo di a luz a su hijo, y él y su esposa no tenían hijos, y en un futuro cercano, ella no los necesitaría. Naturalmente, lo rechacé porque siempre amé solo a Félix, y hacia el padre biológico, Tom no sentía nada más que simpatía amistosa. De hecho, él tampoco por mí. No quería que arruinara su familia por ese error, y ciertamente no podía permitir que arruinara la mía. En esas cartas, le supliqué que no interfiriera en nuestra vida y dejara todo como estaba, le dije cuánto amaba a mi esposo, a mi hijo, cuánto valoraba nuestra familia. Sin embargo, nunca surgió la necesidad de enviármelas. Dima, después de mis constantes solicitudes para que nos dejara en paz, se dio cuenta de que un matrimonio sin amor no conduciría a nada bueno. En cambio, comenzó a enviarme dinero, manutención infantil no oficial, pero también rechacé eso. Dima eventualmente salió de mi vida, aunque él y Félix continúan siendo amigos durante todos esos 14 años, hasta la misma noche en que se reveló la verdad. Las cartas, no sé por qué las guardé. Supongo que por mi estúpida sentimentalidad. Y eso finalmente me costó lo más preciado en mi vida, mi familia. Mi esposo siempre ha sido un hombre maravilloso, pero después de nuestra primera gran pelea, actué como una tonta y me fui de casa, no a casa del amigo de mi esposo, sino a casa de mi hermano, donde viví durante 2 semanas. Con Dima, siempre tuve buenas relaciones amistosas. Después de la pelea con Félix, a menudo nos llamábamos, él intentaba calmarme, me persuadía para que volviera a casa con mi esposo. Pero esperaba que hablara Félix, no su amigo, pero él seguía guardando silencio. En una de esas noches cuando mi hermano no estaba en casa, Dima llamó y ofreció venir, diciendo que esto sucede en muchas familias al principio y que solo necesitaba una distracción. Acepté sin pensarlo 2 veces. Él vino, y luego ya sabes lo que pasó. Hoy, mi hijo regresa a casa después de un fin de semana fuera con su padre. Dijo por teléfono que él y su padre hablaron sobre el futuro de nuestra familia. He estado en ascuas todo el día. Me pregunto qué le dijo Félix a su hijo.
No mentiría a su hijo si estuviera dispuesto a volver a casa bajo ciertas circunstancias. Creo que podría haberle contado a Tom. Aparte de esa vez, no engañé a mi esposo. Fue mi único error en 16 años. Mi hijo no sabe quién es su verdadero padre, y con suerte, nunca lo sabrá. Ama mucho a Félix, confía en él, está orgulloso de tener un padre así. Su relación con su padre es incluso mejor que su relación conmigo. Si se enterara de la verdad ahora, le rompería el corazón. De todas formas, muchas cosas han cambiado esta semana. El fin de semana pasado, mi hijo habló con Félix sobre el futuro de nuestra familia. Félix no le dijo nada concreto, pero tampoco negó la posibilidad de que nos reuniéramos. El martes, decidí finalmente tener una conversación normal con mi esposo e invitarlo a un restaurante para tener una cita, como en los viejos tiempos. Sorprendentemente, Félix aceptó, y casi de inmediato, esto solo me dio confianza en la posibilidad de un resultado positivo. No nos quedamos mucho tiempo en el restaurante y decidimos dar un paseo por el parque. El paseo duró más de 4 horas. Durante este tiempo, recordamos nuestro pasado, cuánto nos amábamos y lo bien que estábamos juntos. Luego pasamos suavemente a hablar de nuestro futuro. Le pedí a mi esposo que regresara a la familia. Él no respondió nada, aunque era obvio que también quería hacerlo. Esa noche, envié intencionalmente a mi hijo a pasar la noche en casa de un amigo, así que el apartamento estaba libre, y mi amado lo sabía. De todas formas, pasamos la noche juntos como en los viejos tiempos. Por la mañana, no tuvimos mucho tiempo para hablar, mi esposo y yo teníamos prisa por ir al trabajo. Y por la noche, cuando mi hijo y yo estábamos cenando, Félix llegó inesperadamente. Llegó con sus cosas. Las palabras no pueden transmitir lo felices que estábamos Tom y yo en este momento. Mi hijo incluso se lanzó sobre su padre con alegría. ¿Realmente me perdonó? Mi mayor miedo ahora es que después de vivir conmigo por un tiempo, se dé cuenta de que ya no quiere esta familia. Pero lo amo tanto. Sé que lo traicioné, y estoy lista para hacer cualquier cosa para redimirme. Desde su regreso, mi esposo no ha mencionado ni una vez la paternidad. Y aunque no intenta fingir que nada sucedió, no muestra ninguna agresión o negatividad hacia mí. Y lo más importante para mí, su relación con Tom no ha cambiado. Aunque estaba preocupada de que Félix ya no viera a Tom como su hijo. Y justamente anoche, estábamos hablando del futuro de nuestro hijo. Dijimos que en 4 años más, probablemente dejaría la casa. Era demasiado orgulloso e independiente. Y Félix dijo que le gustaba ser padre. Bueno, pensamos en ello y decidimos que necesitábamos tener otro bebé. Voy a hacer una cita con el médico uno de estos días, y naturalmente, se lo dije a mi esposo. Cuando lo escuchó, tuvo una sonrisa feliz en su rostro. Era obvio que estaba realmente contento por ello. En general, se decidió que volveré a ser madre. Ha pasado más de un mes desde mi último mensaje. Comencé el tratamiento. Mi amado me apoyó moralmente y ya no recordaba el pasado. Si creo a los médicos, tengo buenas posibilidades de quedar embarazada por mi cuenta, llevarlo a cabo con éxito y dar a luz a un hijo después de que termine el tratamiento. Por supuesto, el tratamiento en sí no es barato, y tomará mucho tiempo, pero mi esposo y yo estamos listos para superar cualquier dificultad por nuestra felicidad. Mirando hacia atrás, me doy cuenta del gran error que cometí, pero el tiempo no puede retroceder, y todo lo que tengo que hacer es aceptar la responsabilidad y vivir con las consecuencias de mi decisión. Las cosas no van tan bien en la familia del padre biológico de mi hijo. Félix y Dima no se han comunicado durante varios meses, y sinceramente creo que esto es el final de la historia. Pero me equivoqué. No sé cómo, pero la esposa de Dima descubrió que tenía un hijo conmigo. No puedo describir la extensión completa de su frustración y dolor por la traición no solo de su amado esposo, sino también de mí, su mejor amiga. En esencia, ella está sintiendo lo mismo que mi esposo sintió hace unos meses.
Ha sido traicionada por las dos personas más cercanas en su vida. Desde que se enteró, solo hemos hablado una vez, y no parecía una conversación. Gritaba, sollozaba por todo el apartamento, me dio unas cuantas bofetadas. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Para ser honesta, ni siquiera he intentado ponerme en contacto con ella. Entiendo perfectamente que nunca me perdonará. Había esperado todo el tiempo que ella recapacitara y le diera otra oportunidad a su esposo, pero la semana pasada solicitó el divorcio y los echó de la casa. Lo que más me avergüenza de esta historia ni siquiera es la reacción de la esposa de Dima. Me avergüenzan sus dos hijas, que aún son jóvenes, de 12 y 5 años, y ahora su familia está arruinada debido a mi culpa, debido a mis errores. 6 personas han sufrido: mi amado esposo, quien dedicó toda su vida a su familia; mi hijo, que nunca sabrá que su amado padre, a quien idolatra, no es su propio padre; mi mejor amiga, quien debido a mí, perdió su matrimonio y quedó sola con 2 hijos, sus 2 hijas pequeñas, que perdieron a su papá favorito, y Dima mismo, por supuesto. De hecho, él fue quien más perdió en esta historia, un amigo con quien habían sido inseparables durante más de 15 años, su esposa, quien ahora no quiere verlo, sus hijas, a quienes la esposa de Dima ni siquiera permite hablar con su padre y las convence de que es un traidor, su apartamento, por el que trabajó la mitad de su vida y que ahora será tomado por su ex esposa. Todo este sufrimiento, todo este dolor, es toda mi culpa. No sé si tengo derecho a tener hijos en absoluto. ¿Por qué mi amante me perdonó? ¿Por qué, si fuera él, ni siquiera miraría en mi dirección? Comencé la terapia para que pudiéramos tener un hijo propio, pero sin éxito. Al final, decidimos que no tenía sentido. De todas formas, no funcionaría, y estos tratamientos no son baratos. Mi esposo reaccionó de manera normal, al menos eso me pareció al principio, solo más tarde me di cuenta de lo doloroso que fue para él. Pero lo peor sucedió al final del verano. Fue exactamente lo que tanto temía: nuestro hijo descubrió la verdad. Es un día que nunca olvidaré. Quiero olvidar, pero no puedo. Realmente creí que podría proteger a mi hijo de las consecuencias de mi pecado. Esperaba, rezaba, sin éxito. Cuando Tom descubrió la verdad, algo en él se rompió. Pasó de ser un chico dulce, amable, amado y confiable para nosotros, su familia, en cuestión de días. Desde hace casi 4 meses, hemos estado viviendo en un infierno. Mi hijo ha comenzado a beber alcohol, fumar marihuana y quedarse fuera hasta altas horas de la noche cada 2 noches, y no sabemos dónde desaparece el resto del tiempo. Ha hecho algunos amigos siniestros que solo verlos me da escalofríos, chicas desaliñadas con la reputación adecuada para todo el vecindario. La policía ha memorizado mi rostro de memoria, pero no han hecho nada al respecto. Es tu problema doméstico, tú te ocupas de ello. No tenemos nada más que hacer que buscar vagabundos, eso es todo lo que escuchamos. Mi hijo también odia a Félix, aunque nunca se separó de su lado antes. ¿Qué le dijo a su padre? Entiendo que él es solo un niño que sufre por mis pecados, pero mi esposo no merecía esto. Pasó por mucho cuando salió la verdad sobre Tom. Luego, nos negamos a tener un hijo propio, y ahora este infierno. Félix comenzó a tener problemas cardíacos hace un mes. Fue llevado al hospital con un presunto ataque al corazón, pero gracias a Dios no fue nada serio. Ahora está tomando pastillas y puede necesitar cirugía en el futuro. Los médicos le han prohibido ponerse nervioso, y mi hijo no pierde ninguna oportunidad para provocarlo. Lo controlo tanto como puedo, pero puedo hacer muy poco. En los ojos de mi esposo, veo constantemente su dolor, su resentimiento. Simplemente se queda en la cama durante días y no dice nada. Le dije que la depresión puede dañar su corazón, pero no escucha. Solo tenemos 39 años, pero durante este tiempo ha empezado a parecer de 50 años, triste por completo. Tengo arrugas, enormes bolsas bajo los ojos. Vivo en un infierno creado por mí misma todos los días, y me maldigo por mi error, mi traición, y rezo a Dios para que traiga paz y tranquilidad a nuestra familia.
Pero ya no creo en eso, ni en Dios, ni en un final feliz para nosotros. Ahora solo me doy cuenta de lo tonta que fui al esperar que tal crimen quedara impune. Por mí, solo por mí, arruiné las vidas de 6 personas, y es mi conciencia. Dima lo tiene aún peor. No solo Nastia se divorció de él, sino que lo demandó por todos sus bienes, echándolo a la calle. Y ella se descontroló, saliendo a clubes, bebiendo, cambiando de amantes cada semana. Nunca se recuperó de la traición de su esposo y la mía, su mejor amiga, prácticamente una hermana. Intenté hablar con ella varias veces, pero se ponía histérica al solo verme, jurando, peleando. Siempre ha sido una persona moralmente débil. ¿Y yo? La quebré. Sus hijas viven con su mamá, Nastia, en un apartamento de una habitación, para no ver a los pretendientes de mamá. Y no he sabido nada de Dima desde hace 6 meses desde su divorcio, nada en absoluto. Llegó el 31 de diciembre, felicidad, alegría, diversión, solo no para mí. Mi esposo fue a ver a sus padres en otra ciudad, ¿y Tom? No tengo ni idea. En el teléfono, no responde. Tampoco me quedan amigos. Nuestra familia se convirtió en marginada cuando todo salió a la luz, como si fuéramos leprosos. Me siento en la mesa, con una botella y lloro, no de alegría, sino de soledad. Esta historia sucedió el año pasado cuando mi esposo y yo estábamos de vacaciones en un resort en Croacia. En el primer día, durante el almuerzo, conocimos a una pareja casada pero no es tan importante de dónde son. Ya llevaban 2 días aquí, podrías decir que eran veteranos en comparación con nosotros. Además, resultó que Ron y Mali también eran entusiastas del buceo, al igual que mi esposo, Steven. De hecho, resultaron ser bastante amigables, y pasamos la mayor parte de nuestro tiempo aquí juntos, almuerzo, cena, playa, buceo, compras, saliendo juntos por las noches a varios eventos de entretenimiento. El único lugar donde no nos encontrábamos era en el desayuno. Mali era una dormilona de mucho tiempo, aunque a mí tampoco me importaba holgazanear. Pero como me quemo rápido, tenía que ir a la playa por la mañana o más cerca de la tarde. Así que en el desayuno, teníamos otros vecinos en la mesa, la mayoría de las veces 2 chicos un poco más jóvenes que yo. Podría no haberles prestado atención, pero uno hablaba inglés bastante bien con un ligero acento. El otro siempre estaba callado y solo sonreía. Me preguntaba durante mucho tiempo de dónde eran. Hubo muchas variantes que rechacé, solo representantes del sur de Europa. Finalmente, me decidí por suecos y alemanes. Lo sabía. Era curioso si estaba en lo correcto o no, pero de alguna manera era incómodo preguntar. Nuestra comunicación se limitaba a un saludo y un deseo de buen provecho. Desarrollamos una cierta rutina, que casi nunca se violó hasta el final de las vacaciones. Por la mañana, después del desayuno, Mali y Ron venían a la playa, un poco más tarde, cuando hacía más calor, o íbamos a nuestras habitaciones o salíamos a la ciudad. Cuando el calor disminuía, íbamos a bucear, luego a la playa nuevamente hasta casi el atardecer, y luego a un bar o cafetería para bailar. A diferencia de ellos, yo me quedaba con el snorkel y no me entusiasmaba el buceo, aunque mi esposo intentaba unirse a mí. Pero después de bucear a poca profundidad, me invadía el pánico y el miedo. Tenía miedo de quedarme sin aire, así que salía a la superficie. No podía superar este miedo y me quedaba rígida, alejando a mi esposo con la mano. Salía al mar con ellos, nadando alrededor del bote o tomando el sol en la cubierta. Después de 3 días, me cansé y comencé a quedarme en el hotel, pasando el tiempo junto a la piscina del hotel. Nadaba o simplemente descansaba en una tumbona. A veces, llevaba algunas revistas conmigo para que no fuera tan aburrido. Ese fue el caso ese día. Me estaba refrescando en la piscina, sentada y comenzando una revista, cuando, literalmente a mi lado, escuché «Buenas tardes». Aunque no se dijo en voz alta, de la sorpresa, me estremecí y la revista cayó de mis manos. La voz, la reconocí, era difícil no reconocer ese acento.
Me giré hacia la voz, y mi vecino del desayuno estaba parado a mi lado, sonriendo. Pero después de ver mi reacción, la sonrisa desapareció de su rostro, y comenzó a disculparse, diciendo que no quería asustarme y pidiéndome que lo perdonara. Me aparté en silencio y volví a hojear la revista. Mi corazón latía terriblemente en mi pecho de miedo. Se disculpó nuevamente y desapareció. Pasaron unos minutos, ya me había calmado, y luego reapareció. Lo siento, por favor, comenzó de nuevo. No quise que esto sucediera. Solo quería, bueno, ahora he vuelto en mí. No hagas eso de nuevo. Sí, lo siento. Permíteme invitarte a una copa. Lo miré, tenía un vaso de vino en las manos y su rostro estaba lleno de sincero remordimiento. Me dio pena. Tomé el vaso y tomé unos sorbos pequeños. El vino estaba fresco y sabía bien. Se disculpó unas cuantas veces más, y luego, de alguna manera, la conversación comenzó inadvertidamente. Él hablaba más, y yo ocasionalmente insertaba una palabra o dos. Aprendí mucho sobre él. Su nombre es Troy, que era alemán, que él y sus padres habían vivido una vez en la isla de las serpientes y que habían ido a Alemania en los años 90, como él lo expresó, a su tierra histórica. Ahora podía ver por qué hablaba tan bien inglés. Estaba de vacaciones aquí con un amigo, su nombre era Kurt, que entendía un poco de inglés pero no lo hablaba. De alguna manera imperceptiblemente, pasamos a los nombres de pila. Lo escuché, me hacía reír la forma en que a veces construía frases. Aparentemente no tenía mucha práctica en casa y algunas de las palabras que usaba eran graciosas. El tiempo pasaba desapercibido. Al día siguiente, volvió otra vez. Para el tercer día, ya lo estaba esperando. Venía todos los días. Rápidamente me acostumbré a su presencia, tanto que incluso comenzaba a preocuparme si llegaba tarde. Rápidamente encontramos un idioma común. Me gustaban nuestras conversaciones, y me dejaba una impresión agradable. Incluso desarrollé cierto aprecio por él. Hablamos de muchas cosas, de alguna manera, resultó que no había temas tabú. Fue fácil y agradable. Nuestra estancia aquí, cruzando el Ecuador, no fue como una más. Y luego resultó que era el cumpleaños de Mali. Este evento cambió la rutina de nuestras vacaciones. Ese día, pasamos medio día buscando algo para regalarle. Por la noche, nos invitaron a un café para una cena ligera y bailar. Los esposos bebieron whisky mientras Mali y yo bebíamos el vino tinto local. Tan ligero y agradable al gusto y bastante insidioso, como resultó más tarde. El vino se bebía como jugo, sin sabor alcohólico en absoluto. Mali y yo bebimos una cantidad decente, ya me sentía mareada. Ni siquiera me sentía ligeramente ebria. Mi amiga y yo estábamos de fiesta en la pista de baile, Steven y Ron estaban cansados de bailar y estaban sentados en la mesa, hablando de algo. Mali y yo ocasionalmente volvíamos a la mesa para recuperar el aliento y saciar nuestra sed. El ambiente era maravilloso, el vino que había bebido también comenzaba a hacer efecto en mí. Me sentía mareada rápidamente. Había una especie de euforia. En algún momento, mientras estábamos en la mesa, vi a Troy cerca de la barra. Al verme, Troy saludó. Yo le devolví el saludo mecánicamente. Para mi sorpresa, se dirigió hacia nosotros. «Invito a tu esposa», le dijo a mi esposo. Stephen apartó la mirada de su conversación con Ron por un momento y asintió con la cabeza. Primero, hubo un par de bailes rápidos, luego el lento. Puso su brazo alrededor de mi cintura, y yo puse mis brazos alrededor de sus hombros, acurrucándome el uno contra el otro mientras nos movíamos lentamente al ritmo de la música. Él me susurraba al oído, y yo lo escuchaba y me reía. La música terminó, y volvimos a la mesa. Aparentemente, Mali también se estaba cansando de la conversación de los hombres, y ella invitó a Troy a la mesa. Para mi sorpresa, aceptó la invitación. Al enterarse de que era el cumpleaños de Troy, brindó por la cumpleañera.
Después de sentarnos un rato, Mali, Troy y yo volvimos a bailar. Cuando la música se calmó, Troy me volvió a invitar. Cuando el baile terminó, volvimos a nuestra mesa, tomamos algunas copas nuevamente, descansamos un rato y sugerí que todos fuéramos a bailar. Stephen y Ron declinaron, y también lo hizo Mali. Nos fuimos a bailar con Troy nuevamente, y cuando fue un baile lento otra vez, su mano se deslizó suavemente y ligera sobre mis caderas. Mientras bailábamos, Troy fingió no entender. Perdón, fue como automático. Después de un rato, volvió a suceder, y aunque nuevamente se disculpó ingenuamente, parecía que lo hizo a propósito. Luego su mano bajó de nuevo, una y otra vez. Dejé de apartarla, y aunque su toque me complacía, simplemente empecé a devolver su mano a mi cintura yo misma. En el siguiente baile lento, todo comenzó de nuevo, y en algún momento, me cansé de apartar su mano, simplemente dejé de prestarle atención. Había poca luz en la pista de baile, nadie nos prestaba atención, y estábamos lejos de nuestra mesa, y los otros bailarines nos tapaban. Comenzó a acariciarme suavemente, sus caricias eran tan agradables que había un límite para todo. Troy, vamos, ¿te sientes incómodo? Su pregunta me dejó atónita. Pensé que iba a poner excusas, e incluso no podía encontrar una manera de responderle. Me tomó del brazo y me arrastró detrás de él. Lo seguí como hipnotizada. Era como si estuviera en una niebla, literalmente me estaba arrastrando a algún lugar, y finalmente, nos detuvimos, presionó mi espalda contra algo, y comenzó a besarme de nuevo. No entendía nada, dónde estaba, con quién estaba. Los besos cubrían mi rostro, mi cabello, mi cuello. Estaba temblando por completo, él encontró mis labios con los suyos y se hundió en ellos. Mi piel estaba cubierta de piel de gallina, mi deseo iba en aumento. Troy dejó de besarme, y pude sentir la piel de mi rostro, su respiración pesada e intermitente. Temblaba por completo, empezaba a faltarme el aire. Cariño, hagámoslo desde algún lugar. Como si estuviera desde lejos, la música y las voces apenas me estaban penetrando, y no me molestaba en absoluto, al contrario, había una neblina completa en mi cabeza. Y luego caminamos a través de un espeso de arbustos y salimos al callejón. El café estaba a solo unos pasos de distancia, y me entró fiebre. Resultó que todo lo que nos había pasado estaba prácticamente fuera de las paredes del café, podríamos haber sido vistos. El pensamiento envió una ola de placer por todo mi cuerpo de nuevo, me sentí caliente y luego fría. En mi pecho, un par de minutos, y estábamos en la entrada a la pista de baile de un café. Se inclinó hacia mí y susurró, «Eres un milagro. Cuando mi esposo se vaya a dormir, ven». Y llamó al número. Todavía estaba un poco fuera de lugar, caminé indecisa hacia el baño. Me lavé la cara con agua y comencé a recuperar el sentido. El agua me refrescó, y solo ahora me di cuenta de lo que había pasado. Era una mujer casada que acababa de engañar a su esposo con un chico que no conocía muy bien. Fui hacia mi esposo y mis amigos. A medida que me acercaba a mi mesa, apareció un susto, y con cada paso, crecía más y más fuerte. Apareció un escalofrío por dentro, mis mejillas estaban en llamas, y era como si muchas personas no fueran mías, pero para mi sorpresa, ni siquiera preguntaron dónde estaba. Simplemente me derrumbé en mi silla y me serví una copa llena de vino. Lo bebí lentamente, tratando de no mostrar que nada había pasado, pero por más que lo intentaba, Stephen se dio cuenta de que estaba un poco descolocada y preguntó, «Kitty, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Estaba en mis propios pensamientos, y la pregunta me pilló un poco desprevenida. «Nada, estoy bien», respondí. Me sentía un poco mareada. Incluso salí afuera a tomar un poco de aire fresco. «¿Vamos a tu casa?» «No, ahora me siento mejor», continué, y para mi deleite, volvió a hablar con Ron. En ese momento, sentí un gran alivio, así que nadie notó mi ausencia, pero hasta mi alma se sintió aliviada. La confusión se había ido, solo mi corazón latía frenéticamente en mi pecho.
Tomaba pequeños sorbos de mi copa con Troy frente a mí, mi estómago se sentía caliente. «Katie, ¿estás bien?». La pregunta de mi esposo me tomó desprevenida de nuevo. «¿Qué? ¿Vamos a nuestro lugar?». Asentí en silencio. Tenía un extraño estado de ánimo. Por un lado, todo lo que había sucedido me complacía profundamente, pero al mismo tiempo, no podía descansar por el temor de que pudiéramos ser descubiertos. Stephen iba tambaleándose, habiendo tomado bastante durante la noche, pero eso no me asustaba en absoluto. Estaba deseando la noche por venir. Esperaba no tener que volver a pasar por episodios como ese con desconocidos en mi vida. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Asegúrate de suscribirte al canal y presionar la campana para no perderte nuevos episodios. También apreciamos tus comentarios. Todo lo mejor.